Otra ovación estridente dejó a los matones mientras obedecían sus órdenes. Las cuchillas descendieron. Como una lluvia de muerte, destellaron como rayos en el aire, enterrando profundamente en la carne de sus objetivos. La sangre fluía tan libremente como los gritos. La risa no se detuvo. Con un miedo frío creciendo en su pecho, Gato se volvió para mirar a sus fuerzas. O lo que habían sido sus fuerzas. Aquellos pocos que no tuvieron la suerte de ser sacados en el primer ataque, fueron indefensos ya que los rodeaban fueron asesinados sin piedad por los lobos sobre los que se suponía que debía tener control. Se unieron a ellos poco después. Lentamente, Gato se alejó de la vista para mirar hacia el alto capitán. La risa oscura que escapó de su máscara le dijo todo lo que necesitaba saber. Tenemos un contrato, yo y tu líder, no puedes hacer esto. Pobre gato. Cometiste un error al pensar que un gato perezoso podría desear jugar con los lobos. Una carcajada siguió. También cometiste un error aún mayor. Wave no es tuyo, pertenece a los lobos. Por orden de Tsukiyomi-sama, debe ser silenciado. Un golpe del tanto de los shinobi fue más que suficiente para quitar la cabeza del magnate de sus hombros. Cogiendo con destreza la cabeza, la sostuvo en alto con orgullo, primero a sus compañeros lobos y luego a la gente reunida de Wave. Desde este día en adelante, por la gracia y el decreto de Tsukiyomi-sama, Nami no Kuni está bajo la protección de los lobos. Permaneció en silencio por un momento antes de que los que habían sido ayudados por los lobos comenzaran a animarse. No pasó mucho tiempo hasta que todos se unieran. Gato había muerto y se les había prometido protección, era un trato mejor de lo que podrían haber esperado. Los lobos de la ola. Comenzó con un solo grito, pero pronto fue repetido muchas veces por los aldeanos recién liberados. Cuando la gente de la ola comenzó a celebrar y los lobos se pusieron a trabajar limpiando los cadáveres del puente, había una bola de fuego en el cielo en dirección a la mansión de Gato. Los vítores crecieron solo más fuerte. Detrás de su máscara, Keigo sonrió. Naruto-sama estaría satisfecho. Habían pasado 2 días desde la muerte de Gato y la toma de los lobos y Kakashi era honesto, las cosas realmente se veían muy bien para los aldeanos en este momento. Después de una noche y un día de fiesta, los lobos habían pedido que se continuara el puente y la gente de Wave estaba feliz de responderles. Grandes cantidades de provisiones fueron distribuidas por los lobos de los almacenes de Gato y varios barcos fueron entregados a los pocos marineros que aún estaban en Wave. Ya las cosas de Gato estaban siendo preparadas para ser enviadas a quien las comprara. Pero todavía había una sensación incómoda cuando se trataba de los lobos. La gente de Wave podría haber estado aceptando a sus salvadores, pero Kakashi era un shinobi y algo estaba mal. Por lo que el líder Wolf, el capitán supremo, les había oído llamar, le dijo a Gato que podía adivinar que esto había sido planeado, en cierta medida, desde hacía algún tiempo. También mencionó un Tsukiyomi-sama, lo que significaba que el alto capitán no era el líder, sino que estaba siendo dirigido por otra persona. Alguien más que tenía los ojos puestos en Wave. Al igual que Gato. Por supuesto, no le correspondía a él decir si este nuevo gobernante sería mejor o peor para Wave, pero tampoco era asunto suyo. Su trabajo era escoltar al constructor del puente y protegerlo mientras terminaba el puente. Por lo que pudo ver, los lobos querían que se hiciera ese puente y aseguraría su finalización. Su misión había sido secuestrada. Oficialmente, también, cuando Tazuna decidió confiar en los lobos y declaró que la misión del equipo 7 se había completado. Eso estaba muy bien para Kakashi porque significaba que podía volver a casa con su colección de Icha otra vez, pero aún le quedaba un mal presentimiento. No se podía evitar eso, Shinobi siempre sospechaba, pero había algo desagradable en que Haikata-in personalmente le ofreció cualquier ayuda que pudiera necesitar antes de irse con un saludo. El saludo de Konoha. Wave había cambiado y casi no podía creer lo rápido que lo hacía menos de 2 semanas que Tsunami la había llevado como escolta a través del mercado y estaba horrorizada por la forma en que vivía la gente del país ahora, solo unos días después de que los lobos se habían vuelto contra su empleador, todo parecía estar cambiando para los ciudadanos de Nami no Kuni. La gente ya no se amontonaba en edificios destruidos, sino que usaba los recursos dentro de los vastos almacenes de Gato para restaurarlos a lo que alguna vez fueron los muelles, una vez llenos de nada más que los silenciosos murmullos de los trabajadores y la ocasional risa borracha de las fuerzas de Gato, ahora se llenaban de energía a medida que se cargaban las mercancías y en embarcaciones embargadas los niños observaban felices a los nuevos marineros que se escabullían mientras esperaban que un pez mordiera su línea para poder llevar comida fresca a sus familias.
Había esperanza en el aire una vez más por primera vez en años y, sin embargo, no podía evitar pensar que había algo en el asunto mirando desde posiciones agachadas en los edificios que los trabajadores estaban restaurando. Eran máscaras que gruñían, su mirada capturaba todo lo que sucedía dentro de su nuevo dominio. Pequeñas patrullas se movían por las calles, asegurando aún más el orden dentro de la ciudad ocupada y, sin embargo, sintiéndose aisladas del mundo en el que vivían estas personas. Había una distancia inconfundible entre la gente de Wave y sus salvadores. La distancia entre el hombre y la bestia. Naruto no sabía qué pensar de eso. La gente estaba feliz, pero ¿por cuánto tiempo? Donde a los lobos les gusta esto solo porque los extranjeros, su equipo, estaban presentes y deseaban evitar llamar más la atención de uno de los 5 pueblos mayores. ¿Cambiaría todo una vez más en su partida o se quedaría como la nueva ola, un lugar de esperanza y alegría? Quizás eso era lo que la molestaba, mientras la gente seguía celebrando mientras trabajaban, llenando el aire con sonidos de risa y alegría, fueron observados por la fría imagen de los lobos. Los lobos no emitían ningún sonido si podían evitarlo, manteniendo una vigilia desalentadora sobre la aldea. Fue, tal vez, este choque lo que la incomodó. Sus ojos azules se movieron desde la ciudad y sus autoproclamados protectores y de vuelta a las vendas que cubrían su cuerpo. Sabía que era una idea horrible, pero ¿qué opción tenía realmente? Hubo un tiempo en que no habría sentido nada más que una calidez reconfortante al intentarlo. Ahora no había nada que saludarla excepto el fuego despiadado que solo buscaba devorar su carne en su enloquecedor poder. Pero el dolor que le produjo, la agonía total que rasgó su cuerpo y quemó su mente, no mantuvo nada comparado con la última vez que había mirado a los ojos de su verdadera amante. Aquellos ojos furiosos habían quemado un rojo impío, llenos de tal ira que apenas podía pensar en mirarlos directamente, y cada palabra que había pronunciado ese día era un siseo que se escupía entre los labios pintados. El Kyuubi no Kitsune no se había sentido complacido. Y ella sabía por qué. La larga data había sido su simple acuerdo, un deseo por otro. Parecía tan fácil en aquel momento, proporcionar al antiguo ser de chakra lo que ella quería. Después de todo, ella también estaba deseando volver a ver a su hermano. Las cosas no habían sido tan simples. Su hermano había cambiado mientras estaban lejos, moldeados por un mundo sin ellos, y su nuevo mundo no tenía lugar para ellos dentro de él. Ya no era el chico que haría todo lo posible para asegurarse de que ella fuera feliz y cuidada, sino un joven frío que no levantaría un dedo para ayudarla. Ella era una desconocida para él, un don nadie, y a pesar del dolor que sentía al pensar que solo podía imaginar el sufrimiento que debía haber soportado para convertirse en eso. Pero él todavía era su hermano y ella todavía lo amaba. Y luego ella había hecho lo impensable, enfurecida porque su arma había sido removida por su espada y odiando lo impotente que había sentido que lo atacó, la misma que había estado asegurándose de no rascarse. Le había sucedido durante lo que se suponía que era una pelea amistosa. Sus cadenas, las cadenas del clan Uzumaki, habían atraído la sangre de parientes. No fue suficiente. Ella había tratado de ir más lejos, de aplastarlo por completo con sus habilidades, pero no lo había permitido con facilidad, que hablaba de un dominio mucho más grande de lo que ella podría esperar alcanzar. Él, que ni siquiera había recibido el entrenamiento para esas cadenas de su madre, había convocado el suyo y había aplastado por completo su ataque. Y entonces ella había cometido su error final, uno que eclipsaba a los otros como un millón de soles a una brasa moribunda al mediodía. Ella había intentado usar el chakra del Kyuubi no Kitsune contra su hermano. El trato con Mito, la Kyuubi misma, era que a cambio de ese mismo poder reconectaría al antiguo Biju con su hermano. Solo eso debería haberle dicho que intentar usar ese poder contra él nunca funcionaría. En su enojo, ella trató de todos modos. El dolor entonces no era nada en comparación con la culpa que sintió después. Pero esa culpa no le había impedido confrontar al Biju al respecto. Eso, también, fue un error. Cuando conoció a Mito por primera vez, estaba suplicando que la reconectaran con su hermano con una desesperación que era más adecuada para una viuda desconsolada que un ser de destrucción incalculable. De alguna manera, el Biju había conocido a su hermano, había estado conectado con él en algún momento, y ahora estaba separado. Ella nunca había preguntado, nunca había cuestionado, y quizás ese era otro error más de su parte. Era evidente que su hermano significaba mucho para el ser antiguo y, al tratar de usar su poder contra él, no solo los había enojado, sino que también le había dificultado cumplir su parte del trato. Nunca olvidaría la ira pura y la pura malicia que se reflejaban en la elegante cara de su antepasado mientras la despreciaba con desprecio. Fueron sus primeras palabras las que golpearon con más fuerza. No lo dañarás. Pero los que vinieron después duelen no menos. Incluso si fueras a ser más fuerte que él siempre será más grande que tú.
Tú y tu madre ya lo han destruido una vez, no lo derrotarán de nuevo. Había culpa en esas palabras, pensó, como si ella también hubiera lastimado a Naruto, pero estaba enterrado profundamente bajo su enojo en su prisión. Naruto no podía culparla por eso, también estaba enojada consigo misma. Y aunque estaba molesta porque Kyuubi había retirado su ayuda para controlar su poder, tampoco podía culparla por eso. Después de todo, ella había intentado usarlo en la persona preciosa de Mito y eso era imperdonable. Al menos no había sido completamente excluida de usarlo, lo que significaba que su trato todavía estaba vivo. Si lograra devolver a Mito a su hermano, todos podrían ser felices. O eso es lo que esperaba, al menos. Naruto-chan. La voz suave de Aku era inconfundible para ella y se volvió hacia su amiga con una sonrisa. Sus pensamientos temporalmente pasaron al fondo de su mente. También estaba al tanto de lobos cercanos que se volvían para mirar, ya fuera por curiosidad, porque tenían una conexión con su hermano, o porque Aku era el aprendiz de un ninja desaparecido tan infame como Zabuza. Ella solo podía adivinar. Aku, ¿sigues aquí? Creí que tú y Zabuza ya habrían desaparecido. Aku negó con la cabeza negativamente. Estaba a punto de salir. Zabuza ya comenzó, pero sus heridas todavía le están pasando factura a su cuerpo, así que debería poder alcanzarlo mucho antes de que llegue a la frontera. Oh, bueno, espero que se mejore, sé que significa mucho para ti. Lo hace, pero tú también eres muy importante para mí. Quería poder despedirme. Naruto le dio otra sonrisa. Tú también eres importante para mí, Aku. No tengo muchos amigos. La usuaria de hielo pareció un poco decepcionada por sus palabras por alguna razón, pero Naruto no podía decir por qué. También quería agradecerte nuevamente por salvarlo, espero que tu sensei no haya sido demasiado duro con eso. No te preocupes, Naruto rechazó la preocupación. Kakashi sensei es bastante relajado. Simplemente se encogió de hombros, me dijo que no lo hiciera de nuevo, y luego procedió a decirme que mi hermano habría encontrado una mejor manera. ¿Tienes un hermano? Así. Viendo que estaba incómoda con el tema, Aku se disculpó. Lo siento, no quise entrometerme. Está bien. Ella le aseguró, estamos teniendo algunos problemas familiares en este momento, pero espero que podamos solucionarlo pronto. Ya veo. Era evidente que Aku quería preguntar sobre eso, pero continuaron independientemente. En cualquier caso, realmente debería irme. Zabuza no debería estar viajando en este momento, especialmente no solo. Oh, bueno, tal vez nos volvamos a ver algún día, Aku. Sí, me gustaría eso. Antes de que Naruto se diera cuenta, un par de labios se presionaron contra los suyos tan rápido que se habían ido, dejándola mirar fijamente estupefacta ante el suavemente sonriente Aku. Antes que ella, lo siento, solo quería un último bocado. Su mente se esforzó por comprender lo que acababa de pasar, pero admitió que había muchachos con peores senos que podrían haberla besado. Ella no había querido decir muchos hombres jóvenes que honestamente pudiera describir como bonitos. Cuando Aku se fue, se detuvieron un momento y se volvieron hacia Naruto. Ah, por cierto, realmente soy una niña. Con solo una risa suave y juguetona, Aku se había ido, dejando a Naruto ruborizada a su paso. Las pequeñas olas se estrellaron suavemente contra la costa de una tierra que compartían su nombre. La brisa del océano era agradable a última hora de la mañana, cuando el sol calentaba la tierra y desterraba los últimos restos de la niebla de la mañana. Sentado en el muelle de madera a las afueras de la casa de Tazuna, el constructor de puentes con una rodilla en el pecho, Sasuke movió la pierna lentamente a pocos centímetros sobre el agua. Si el viento recobraba más, estaba seguro de que su pie estaría empapado. Sin embargo, esto no le molestaba, ya que su mente estaba muy lejos del mundo que lo rodeaba. En realidad, no estaba tan lejos como le hubiera gustado, porque su compañero de equipo estaba en algún lugar de la ciudad cercana. Desde que presenció el poder que tenía dentro de ella, Sasuke no podía pensar en otra cosa. Esto no era en el sentido normal de cómo él también podría obtener ese poder, sino más bien cómo actuó con él. No parecía fácil invocarlo o controlarlo, y cada segundo que accedía parecía hacerle mucho daño, pero en el momento en que reconoció quién era detrás de la máscara, desapareció todo ese poder y esa sensación de furia desenfrenada que había llenado el aire. Sin dejar rastro. Si ella realmente estaba tan desesperada por el poder, si realmente estaba dispuesta a sufrir, ¿por qué se detendría? ¿No podía ella ver que todo fue en vano después de eso? Y para un enemigo. Pero, al mismo tiempo, ¿no había entrado en esa forma increíble para protegerlo a él, su compañero de equipo?
Sasuke era lo suficientemente consciente de que era la mayor responsabilidad en esa batalla simplemente porque su Sharingan había despertado y lo estaba agotando demasiado rápido para ser tan útil como deberían, y aunque eso lastimaba su orgullo, se preocupaba mucho más por el extraño comportamiento de Naruto. Él siempre había creído que los demás te hacían débil y que podía usar el hecho de que solo sabiendo quién era su oponente Naruto rechazaba su poder, pero al mismo tiempo era para otros que ella terminaba invocando ese poder. ¿Realmente no importaba tanto como había pensado? ¿Fue, tal vez, completamente ajeno? El poder, el verdadero poder, provino de alguna otra fuente a la que no le importaba cuán poca o cuánta gente te rodeabas. Luego estaba el hecho de que ella había detenido a Kakashi de matar a Zabuza. Si bien no detuvo por completo el ataque, fue capaz de decidir quién vivía y quién no murió en sí mismo. Al final, sus pensamientos no lo llevaron a ninguna parte y aún no estaba más cerca de entender a Uzumaki Naruto. Pero eso estuvo bien, porque todavía tenía mucho tiempo. No hizo ningún comentario al sentir que su aprendiz tomaba su lugar detrás de él, ni mencionó la sonrisa de satisfacción en su rostro cuando le lanzó una rápida mirada. Sin embargo, era Dios que ella era feliz, ya que las cosas no iban a ser buenas para ellos en el futuro previsible. Recuperado como estaba, todavía quedaba mucho tiempo hasta que regresara a donde estaba antes de esta misión olvidada de Dios. Ciertamente no ayudó que todo eso no significara nada al final. Como su empleador había muerto y la mansión había sido volada, tuvo la suerte de que los lobos no habían intentado matarlo tomando solo la cantidad mínima de tiempo necesaria para sanar para poder salir corriendo. Se fue tan pronto como pudo. No sabía si Wave se quedaría así o si retrocedía en el mismo momento en que el equipo de Konoha se había ido, pero realmente no quería saberlo. Habían salido bastante de su viaje hasta allí y no les quedaba mucho, pero deberían poder regresar a Mizuno-Kuni y encontrar a Mei. Ella necesitaría saber sobre los lobos que habían tomado el control de la nación portuaria, especialmente si más adelante consideraría contratar sus servicios. Claro, Rato no era la mejor de las personas, siendo la pequeña mierda que era, pero todavía era su empleador. Eso fue, al menos, algo de lo que tener cuidado en el futuro. Espero que lo hayas disfrutado, Aku. Finalmente habló, voz ronca porque esto va a ser una perra para explicarle a Mei. Una pequeña risita fue la respuesta inmediata seguida por su voz suave. Oh, sí, estoy bastante contento de haber aprovechado la oportunidad de robar otro beso de Naruto-chan, entonces, puede ser el último. Logró resistir el impulso de enterrar su rostro en su mano. Al menos algo bueno vino de esto para uno de nosotros, supongo. Si tan solo hubiera logrado apoderarse de algunas de las finanzas de Gato, o podría evitar que Mei se enojara dándole un beso. Por desgracia, Zabuza no tuvo tanta suerte. Un grupo de aldeanos había venido a despedir al Konoha Shinobi que había protegido a su constructor de puentes y les había dado la oportunidad a los lobos de atacar a Gato. Sakura sonrió levemente a todos aquellos que los deseaban bien, un rubor avergonzado en sus mejillas. Sasuke permaneció en silencio e impasible, pero su ceño habitual había sido reemplazado por un ceño pensativo. No fue un cambio muy notable, pero su equipo pudo notar la diferencia. Una brillante sonrisa dividió la cara de Naruto a pesar de la sensación de inquietud que aún persistía ante la idea de dejar a esta gente, literalmente, a los lobos. Kakashi tenía una sonrisa distintivamente complácida que se veía fácilmente a través de su máscara. Una mano sostuvo su copia abierta de Icha Icha y la otra se colocó perezosamente en su bolsillo, donde se tocó ociosamente el par de bragas que Tsunami había metido en su bolsillo después de una noche de celebración. O tal vez fue por un trabajo bien hecho. No podía recordar qué razón le había dado y dudaba que ella lo hiciera tampoco. Después de todo, las dos nuevas eran solo una excusa para un poco de diversión. Tal vez cuando el equipo tuviera un tiempo libre vendrían a visitarnos, ya sabes, por nostalgia. También porque realmente quería golpear eso de nuevo. Por los dioses, eso casi valía la pena desaparecer, Ninpara. Las maravillas de las mujeres a un lado, el puente completo se extendió detrás de ellas, sin nombre, y listo para que se crucen. Tazuna estaba a la cabeza del grupo allí para despedirlos. Después de haber declarado el puente completo, el equipo 7 sería el primero en cruzarlo, ese había sido el plan. Tan pronto como los ojos de Tazuna se ampliaron, Kakashi se giró, abandonando las bragas en su bolsillo por un kunai de su pierna. La primera forma en el borde del puente estaba lo suficientemente oculta por el pañuelo envuelto alrededor de la cara inferior y la capucha de un abrigo de viaje sobre la cabeza. Cuando la capa quedó abierta, fue fácil ver la ajustada camisa gris y los pantalones negros de carga que llevaba. Una pequeña bolsa se sentó en la parte inferior de su cadera y simplemente alcanzó su punto máximo para ser vista.
Había una cuchilla, completamente envuelta, encima de esa bolsa no se dibujaría fácilmente en la batalla, pero con la vista familiar de las máscaras de lobos que lo rodeaban que no parecían un gran problema. No dudaron en cruzar el puente con su escolta detrás y no se detuvieron cuando llegaron al otro lado, moviéndose en cambio para encontrarse con un grupo de lobos que se acercaban desde la dirección del pueblo. El manto de piel blanca del capitán alto era inconfundible cuando se detuvo ante la figura encapuchada y se inclinó instantáneamente en el saludo de Konoha. Detrás de la figura encapuchada, un lobo llevaba un manto similar en rojo brillante que despedía al alto capitán y daba órdenes que no podían oír los que estaban cerca. Con un asentimiento, el capitán alto comenzó a alejar a la figura encapuchada y al otro lobo, que sin duda era superior. Los tres genin observaron a los recién llegados atentamente y los aldeanos parecieron cautelosos como si no acabaran de entrar, como si fueran los dueños del lugar, aunque considerando su compañía, podrían hacerlo. La figura encapuchada los siguió, sin apenas mirar al equipo 7. Kakashi podría haber jurado que 2 orbes de amatista habían sido escondidas en la oscuridad de su capucha. Sensei. No. Kakashi detuvo a Naruto antes de que ella pudiera terminar de preguntar. Esto ya no es asunto nuestro, es hora de regresar a Konoha. Si bien puede haber sido una coincidencia que vinieran de esa dirección, especialmente considerando que era el único puente en el área y había lobos aquí en Oif que podrían haberles informado de eso, esa también fue la dirección de Konohagakure no Sato. Teniendo en cuenta su saludo, Kakashi tenía pocas dudas de que estos eran los mismos lobos que el Yamanaka había afirmado que existían. Los mismos lobos con los que Naruto parecía asociarse. Eso puede ser o no ser él. Continuó Kakashi, y es tan probable que solo sea una cabeza de figura. Podrían tener fácilmente el respaldo de alguna familia noble que quería a Wave y actuar en interés de ellos. ¿Entonces no crees que es Tsukiyomi?, preguntó Sakura, sus ojos nunca dejaron la figura. No, probablemente lo sea. Solo digo que quizás no estén en la cima. Pero incluso si lo están, nuestro trabajo aquí está hecho. Lo que ocurra después está fuera de nuestras manos. Sakura asintió en comprensión. Manteniendo su ceño fruncido, Sasuke se apartó del grupo y comenzó a caminar por el puente hacia su aldea. Sakura corriendo para alcanzarlo. Naruto también frunció el ceño, incómoda al dejar esta ciudad en manos de personas desconocidas, pero cedió de todos modos, moviéndose para unirse a sus compañeros. Volviendo a la gente de Wave, Kakashi sonrió. Estamos contentos de poder ayudar, esperar que visitemos cuando podamos. Realmente nos gustaría ver en qué se puede convertir Wave ahora que está fuera de la mano de Gato. La silenciosa promesa de que regresarían para controlar el pueblo fue bien comprendida por los aldeanos, y por eso se sintieron agradecidos. Ninguno más, sin embargo, que Tsunami, que corrió hacia Kakashi y golpeó sus labios con su máscara. Oh sí, definitivamente regresarían. Fue bueno ser Kakashi. La brisa del mar fue lo primero que notó sobre la pequeña ciudad, un cambio agradable de los bosques de Konoha. El segundo fue, por supuesto, el tamaño. Este país tenía el potencial de ser uno de los más ricos del mundo y, sin embargo, era tan pequeño. Una vez que todos estuvieran debidamente establecidos, él tendría que ver cómo expandir esta pequeña ciudad a algo más grandioso. Quizás podría ofrecer refugio a algunos clanes que estaban teniendo problemas. Eso no solo expandiría rápidamente la ciudad, sino que también proporcionaría nuevos aprendices para ser incorporados a los lobos. Sin embargo, eso debería esperar, ya que Wave aún no estaba listo. El capitán alto los condujo a través del pueblo hacia los bosques circundantes antes de cambiar de dirección y dirigirse hacia la mansión de Gato, dando un paso alrededor de un claro grande y chamuscado, obviamente hecho por el hombre. Estaban poco antes de la mansión de 2 pisos que Gato había estado tan orgulloso. Varios lobos hicieron guardia alrededor del perímetro, haciendo saludos tan pronto como vieron quién era el que se acercaba. Al entrar en el recinto, Naruto tuvo que admitir que el hombre lo había hecho bien. Los jardines eran simples pero de bajo mantenimiento e inmediatamente separaron la mansión de las tierras circundantes. La mansión en sí misma fue construida con un equilibrio sólido entre apariencia y función. Sin duda, esta iba a ser una fortaleza tanto si las cosas van mal como si fuera un palacio si todos van bien. Desafortunadamente para Gato, él no había estado en su fortaleza cuando las cosas salieron mal. Moviéndose a través de las puertas de madera, notó con admiración que en realidad había 2 puertas de madera fina con un gran plato de metal entre ellas que formaban cada una de las puertas de la gran entrada.
Si el hombre solo hubiera estado lidiando con civiles y bandidos, hubiera tenido éxito casi garantizado por supuesto. Una vez que Shinobi se agregó a la mezcla, todas las apuestas se cancelaron. Sin embargo, admitiría que el edificio al menos hubiera sido difícil para un genin con experiencia, aunque solo fuera porque no parecía tan fortificado como en realidad lo era. La mansión era un poco engañosa, pero estaba dispuesto a apostar que era más para hacer que el lugar fuera agradable de ver y vivir dentro de lo que era para hacer que la gente subestimara las defensas de cualquier manera, apoyos a quien diseñó el lugar. Y, supuso, apoyos a Gato por contratarlos. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos y los lobos habían tomado posiciones defensivas a su alrededor, Naruto se quitó la capucha y el pañuelo, lanzando una sonrisa satisfecha a su alto capitán. Alto capitán Keigo, bien hecho, has hecho el paquete orgulloso. Gracias, Tsukiyomi-sama. Keigo había pasado al elogio de Konoha y casi podía sentir la satisfacción del hombre por haber complacido a su líder. No hay necesidad de agradecerme, Haikata-in, el grupo te lo agradece. Quería Wave y me lo has entregado. Ahora finalmente tenemos un lugar propio. El alto capitán se paró un poco más alto. Todo lo que necesitamos es en su estudio, ¿sí? Sí, Tsukiyomi-sama. Entonces te despiden por el resto del día, gástalo como quieras. Con un saludo final, se excusó y Naruto comenzó a subir la gran escalera que conducía al segundo piso. Sin duda, Gato había invertido una fortuna en este lugar, probablemente lo suficiente como para gobernar un país pequeño durante unos años, sí, eso sin duda sería algo que el hombre de negocios haría, ¿no? No importa, ahora era suyo y la gente se encargaría con dinero de las arcas de Gato. O lo harían por un tiempo todavía tan pronto como pudieran mantenerse solos, retrocedería y les dejaría hacer lo suyo. Entendió por qué Gato había estado chupando el lugar, pero realmente no era la mejor opción con un impuesto razonable y las protecciones adecuadas para garantizar que nadie interfiera con su país, seguiría matando a la gente de Wave. Habría sido más lento y la gente se habría quedado, pero podría haber empezado fácilmente a comprar tierras de los pueblos hasta que todos se vieron obligados a abandonar. No habría habido nada que nadie pudiera hacer contra eso. Bueno, su pérdida. La oficina se encontró con bastante facilidad, siendo la habitación directamente en la parte superior de la escalera, y al abrirla se veía una habitación que había sido destrozada. Solo con una rápida mirada pudo ver 3 cajas de seguridad separadas que habían estado escondidas por toda la habitación. 2 estaban en las paredes y otro estaba debajo de las tablas del piso. Había un rincón de la habitación sin tocar, o, mejor dicho, que había sido colocado lo suficientemente pasablemente, y allí fue donde se había movido el escritorio de Gato. Las pilas de papeles lo cubrieron y las cajas que lo rodeaban contenían más. Encima de una de las cajas había un pergamino desellado que sin duda contenía los objetos de valor escondidos dentro de las cajas fuertes encontradas. Satisfecho, Naruto se abrió paso con cuidado por el suelo desgarrado y se dirigió al escritorio para ver qué tenían para él. Ni siquiera trataría de superar todo este viaje, si es que alguna vez lo hizo, y se sintió aliviado de que estaría metiendo todo esto en el regazo de Sai. Para cuidar de mucho de eso haría su camino de regreso a Mai, y una buena parte de eso indudablemente sería puesto nuevamente ante él, pero era mejor que pasar por todo eso. El Hokage realmente debería haber pensado contratar a unas pocas secretarias más para que revisen sus documentos para él y tal vez incluso un equipo administrativo completo, teniendo en cuenta la cantidad que Konoha parecía generar, aunque nadie podía entender por qué, parecía más bien necesario. Por otra parte, si quería revisar cada trozo de papel que llenaba la aldea, era bienvenido. Tal vez fue un hobby suyo. Al hojear los documentos, fue fácil ver que la mayoría de ellos estaban relacionados con las finanzas y que probablemente solo se guarden como registros. Eso también significaba que era poco probable que algo contenido fuera ilegal, lo que lo hacía bastante inútil para Naruto. En realidad, lo hizo inútil para todos ellos. Tendría que encontrar a alguien para dirigir el lado comercial de Wave porque Sai no tenía esperanza con el dinero y Mai ya tenía suficiente en su plato. Hizo una pausa por un momento ante ese pensamiento. Tenía al menos un clan en Konoha que podía usar y una buena parte de otro. Establecer algo de Hyuga aquí sería bastante bueno, al igual que darles una posición en la que tuvieran cierto control, pero mientras Hinata esté en Konoha podría ser un poco difícil de arreglar sin que la gente sospeche. Principalmente sin que los seguidores de Hinata sospechen. Eso dejó a los Inuzuka, y fueron mucho más libres para servir. Por otra parte, no fueron considerados como el grupo más brillante, mucho más impulsivo y temerario de lo que se requeriría de ellos aquí. La familia principal, sin embargo, afirmó tener más conocimiento, ya que necesitarían estar para administrar su clan. Si eso fuera cierto, podrían ser justo lo que estaba buscando.
El más joven, Inuzuka Kiba, no sería de ninguna ayuda. No parecía poseer la inteligencia de la familia principal, o decidió no demostrarlo si lo hacía, prefiriendo ser un descarado como sus primos dentro del clan. Tsume, la directora, era una excelente elección, pero le sería difícil alejarse de su clan durante largos periodos de tiempo para administrar los negocios en Wave, y estaba dispuesto a apostar que su gestión ya la ocupaba. Del clan. Sin embargo, sí tenía una hija, si recordaba correctamente. Eso podría funcionar, eso definitivamente podría funcionar. Tratar con negocios en Wave podría ser visto como una buena experiencia para dirigir el clan, y darle una posición tan alta ayudaría a solidificar la relación entre los Inuzuka y los lobos. Puede ser difícil convencerlos de que envíen a su heredera a Wave con ellos, pero no tendrían ningún problema con que un guardia de Inuzuka esté estacionado aquí para garantizar que no se trate de un elaborado intento de secuestro. Por supuesto, si ella terminara en una relación con uno de los lobos durante su estadía o, mejor aún, Sai, entonces los lazos entre su clan y sus lobos solo se verían fortalecidos, suponiendo que no tengan una separación desordenada. Por supuesto, eso podría hacer que las cosas cambien tremendamente entre los clanes. Naruto ociosamente notó que las relaciones comerciales parecían innecesariamente complejas cuando deberían ser, en teoría, increíblemente simples. Su guardia podría terminar en relaciones también, sin embargo, y eso crearía mejores lazos, incluso si la relación de la heredera se convirtiera en una pesadilla. Teniendo en cuenta que Sai era la mejor opción, parecía bastante probable. No importa, si sucediera, él se encargaría de eso, pero por ahora tendría que ponerse en contacto con Tsume a través de Mai y proponer el arreglo, quizás algunos regalos de Wave primero, una casa, también, para la heredera mientras ella se quedaba aquí. También necesitarían un lugar para los lobos para que la mansión de gato esté disponible para un daimyo, si bien eso pertenecería permanentemente a ese daimyo o simplemente se usaría para cualquier daimyo visitante, aún no había decidido. Negando con la cabeza, rápidamente rayó su idea y la metió en un bolsillo antes de escribir un mensaje más apropiado, aunque ciertamente no más. Ven, Sai, tenemos que ocuparnos de una última cosa antes de ponernos a trabajar. Sin una palabra, Sai se quedó atrás de Naruto y lo siguió a los jardines. Encontrando un lugar para pararse directamente en la escasa luz del sol del cielo usualmente nublado de Wave, sacó su amuleto de debajo de su camisa y se aseguró de que el sol quedara atrapado en las espirales doradas. Cortando su pulgar en el borde de un kunai, frotó una abundante cantidad de sangre alrededor del amuleto hasta que el resplandor dorado del sol reflejado se volvió carmesí. En un pequeño destello de la misma luz roja, una serpiente dorada no mucho más larga que el brazo de Naruto estaba enroscada en el suelo frente a él. Gran sacerdote. Lo saludó. Hijo de respondió. Pediría tu ayuda, ¿me la darías? Por supuesto, ¿qué es lo que preguntas? Este mensaje, le mostró el papel enrollado a la serpiente. Me gustaría que se entregue al titular del contrato de serpiente. La serpiente asintió. Dámelo. Dio instrucciones, debe ser hecho. Tan pronto como se le tendió el papel, la serpiente se golpeó y se la llevó a la boca, desapareciendo en un destello rojo. Con una pequeña sonrisa, acarició suavemente su amuleto con un dedo limpio, notando con cierta diversión que la sangre que lo había cubierto había desaparecido. Este fue tal vez el obsequio más útil que Orochimaru le había enviado hasta el momento. Sin duda tendría que agradecerles cuando finalmente los conoció en persona. Hablando de gracias, miró hacia el sol, ya que estaba escondido detrás de una nube suavemente flotante, y susurró en voz baja. Gracias, hijo de A pesar del hecho de que el sol estaba escondido detrás de las nubes, podría haber jurado que el amuleto brilló brevemente ante sus palabras.